El sistema de las Naciones Unidas y su relación con la geopolítica. El sistema de las Naciones Unidas y su relación con la geopolítica. 1945 fue un año que marcó una serie de eventos importantes que influyeron en la evolución de la geopolítica. Primero en septiembre de dicho año, tras la victoria de los aliados, se anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con ella se ponía también el fin a la era clásica de la geopolítica y daba inicio la creación de las Naciones Unidas. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias se hicieron evidentes, con pérdidas humanas y materiales que superaron lo que se había conocido hasta entonces. La más afectada fue la Unión Soviética, con 25 millones de muertos. China, Alemania, Polonia y también Japón se vieron fuertemente afectados. Los descubrimientos técnicos y científicos durante la guerra abrieron nuevas oportunidades para la comunidad internacional, principalmente en los sectores de aviación, informática y procesos médicos. Termina la era clásica de la geopolítica. Desde sus orígenes a finales del siglo XIX, la geopolítica ha tenido un desarrollo teórico y práctico vinculado a los objetivos de la política exterior de las principales potencias occidentales. Para los autores que continuaron con esa línea hasta la Segunda Guerra Mundial, los elementos geográficos eran vistos como determinantes en el curso de la historia, de la política y de la sociedad, pues consideraban que ejercían mayor influencia que los deseos humanos en la estructura y conformación de los estados. El determinismo geográfico y el discurso imperialista asociado a la geopolítica clásica cambiaron luego de la derrota del Eje, ya que fue vinculada a la escuela geopolítica alemana y el expansionismo nazi. Organización de las Naciones Unidas. El día 24 de octubre de 1945, los representantes de 50 países se unieron en la Conferencia de San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Ese día la carta fue ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos, además de otros signatarios. Algunos de sus propósitos son mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre naciones, favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones y estimular el respeto a los derechos humanos. Por último, armonizar los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todos los miembros de las Naciones Unidas, a fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad las Fuerzas Armadas, la asistencia y los servicios, incluido el derecho de paso, necesarios para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. El poder del veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se refiere al poder ejercido exclusivamente por China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, permitiéndoles evitar la aprobación de cualquier resolución sustantiva. Este control de facto sobre el Consejo de Seguridad por los 5 gobiernos ha sido visto por los críticos como la causa principal de la inacción internacional en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, debido a que los 5 grandes han buscado la protección de sus propios intereses. La Guerra Fría empezó a desarrollarse en 1947, y a medida que este conflicto avanzaba, se desarrollaba también la era posclásica de la geopolítica. Las primeras tensiones que se produjeron durante el comienzo de la Guerra Fría tuvieron un impacto inmediato dentro de las Naciones Unidas, pues empezaron a haber objeciones que se hacían manifestar mediante el uso del derecho al veto por medio de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En 1946, la Unión Soviética retrasó su retirada de tropas al norte de Irán. Los británicos tenían tropas en Grecia, así como los judíos estaban tratando de obtener la independencia en Palestina. Los nuevos estados que surgieron de la descolonización intentaron retirarse de la Guerra Fría, lanzando el movimiento de los no alineados. Este movimiento debe verse en el contexto de un intento de estos países con gran potencial para buscar y encontrar un lugar junto al sistema bipolar de las superpotencias. Este movimiento no alineado
Fue liderado por la India, Yugoslavia, pero también por Egipto. Los países no alineados han desempeñado un papel importante en la política de descolonización y desarrollo, especialmente en las Naciones Unidas. A continuación se hará un recuento de algunas de las intervenciones que ha tenido la ONU en ciertos conflictos internacionales que se han dado entre el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. El primero de estos es el conflicto Palestina-Israel, que tiene origen en 1948 y que persiste hasta el día de hoy. En 1947, Gran Bretaña transfirió su mandato a la ONU. En noviembre del mismo año, la Asamblea General de la ONU votó a favor de la separación de Palestina entre un Estado judío y un Estado árabe. Este conflicto es realmente complicado, ya que existen condiciones étnicas y religiosas muy estratificadas que dificultan la construcción de territorios geográficamente homogéneos. En 1948 se declaró la proclamación del Estado de Israel, que condujo a la primera guerra entre judíos y árabes, que duró hasta 1949. Este conflicto es importante ya que deja ver cómo un organismo que nació para evitar este tipo de enfrentamientos fue de alguna manera el causante de una de las tensiones internacionales más fuertes hasta el día de hoy. Seguidamente, en 1956 se presenta la crisis de Suez. Nasser nacionalizaría el canal de Suez, que para París y Londres fue un abuso que condujo a una acción militar organizada con el Estado de Israel, que comenzó con el desembarco de un paracaidista israelí en el Sinaí. Es en este contexto que las Naciones Unidas lanzarán por primera vez en la historia de la ONU una decisión tomada conjuntamente por los Estados Unidos y la Unión Soviética, que condenan el ataque contra Egipto, pero que conduce también al veto de Gran Bretaña y Francia. Este es uno de los proyectos más importantes en la evolución de la historia de las Naciones Unidas, ya que introducen la implementación de los cascos azules como un instrumento eficaz para la comunidad mundial a la hora de mantener la paz. En 1962 se da la crisis de los misiles en Cuba. Como resultado de esta crisis, hay un intento apoyado por el gobierno estadounidense de invadir Cuba en Bahía de Cochinos. La situación empeoró alrededor de octubre de 1962, cuando el presidente Kennedy anunció en la radio que Estados Unidos tenía pruebas de que los soviéticos estaban instalando rampas de misiles en Cuba que podían llegar hasta los Estados Unidos. Estados Unidos creará una zona de cuarentena mediante un bloqueo naval. En la Carta de la ONU está escrita la libertad de movimiento en los mares. Estados Unidos habla de esta cuarentena para superar este límite. Habrá una concesión para ambas partes y Khrushchev aceptará retirar los misiles de Cuba y los Estados Unidos aceptarán retirar los misiles estacionados en Turquía. Las Naciones Unidas tenían un papel importante que desempeñar en la resolución de esta crisis, y sus esfuerzos ayudaron a reducir la tensión y a encontrar soluciones. Gracias a Naciones Unidas se iniciaron conversaciones y debates a pesar de que la crisis fue realmente resuelta entre las dos superpotencias. En 1975, después del final de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, se da la Guerra Civil Camboyana, en el cual el régimen del Partido Comunista Kampuchea tomó el control de Camboya, convirtiéndola en un país socialista. La intervención vietnamita puso fin al genocidio del régimen llamado Khmer Rojo. Las Naciones Unidas reconocieron este régimen, ignorando las preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos. 1991 es otro de los años importantes en la evolución de la geopolítica, ya que se da el fin de la Guerra Fría, inicia la era posmoderna geopolítica y se presenta un nuevo orden mundial. Tras el liderazgo británico y después de una primera mitad del siglo XX muy convulsa, en la segunda mitad Estados Unidos confirma su hegemonía y reorganiza el orden internacional de la Guerra Fría, que se desmorona con la caída del muro de Berlín. Es entonces cuando Estados Unidos pretende modificar la estructura geopolítica mundial e iniciar un nuevo orden de carácter unipolar. Tras los ataques del 9 de septiembre del 2001, las Naciones Unidas iniciaron a implementar una serie
de medidas en solidaridad con los Estados Unidos, que además beneficiarían al resto de sus Estados miembros y de la comunidad internacional en general, mediante diferentes resoluciones y comunicados. Las Naciones Unidas instaron a toda la comunidad internacional a aumentar esfuerzos por prevenir ataques terroristas como los sucedidos en este año, a través de la cooperación y la implementación de convenciones antiterroristas. 2 años después, en el 2003, las Naciones Unidas se ven involucradas en la Segunda Guerra Civil de Liberia, ya que el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó la creación de una misión para Liberia, preocupado por los desplazamientos forzados, la violencia sexual y el reclutamiento de menores ejecutado por todas las fuerzas, incluyendo las gubernamentales. Su intervención y la de Estados Unidos le pusieron fin al conflicto y condujeron a la renuncia de su presidente. El mandato de la misión de la ONU en Liberia consistió en vigilar e investigar las violaciones del cese al fuego, elaborar un plan para la reincorporación de los combatientes y el repliegue de los militares extranjeros, recolectar y destruir las armas, velar por la integridad de la infraestructura nacional, asesorar la reestructuración del ejército y la policía, y ayudar al gobierno de transición a restablecer la ordenación adecuada de los recursos naturales, toda vez que la explotación de diamantes se había convertido en combustible para la guerra. En el 2011, durante la Guerra Civil de Siria, el régimen sirio lanzó una brutal represión contra los manifestantes pacíficos que salieron a las calles en marzo del 2011, con su líder Bashar al-Assad, diciendo que lucharía sin descanso contra los grupos terroristas, refiriéndose a los manifestantes en favor de la democracia. El régimen liberó a miembros de Al-Qaeda que estaban encarcelados, justo después de que las protestas se convirtieran en un levantamiento, que luego formó la columna vertebral del liderazgo en Daesh, que se extendió a Siria en 2014 desde Irak. Varios países extranjeros están involucrados en varias áreas del conflicto en toda Siria. Tras varios intentos de intervención vetados por China y Rusia, en 2012 comenzó una misión de supervisión. Los dos bandos del conflicto se habían comprometido a respetar una serie de puntos que finalmente violaron, por lo que la misión se dio por finalizada meses después de haber empezado. Desde entonces, la ONU ha tratado de mediar y ha realizado una labor de concienciación e información de la catástrofe. Ha intentado sin éxito que potencias como Estados Unidos y Rusia se reúnan para pactar una resolución, así como finalizar el uso de armas químicas. No obstante, el conflicto se ha internacionalizado, con el apoyo de varios países. Han muerto cientos de miles de personas, se han desplazado más de 5 millones de refugiados y el Estado Islámico se ha fortalecido en todo este tiempo. Conflictos ya mencionados, se ha podido apreciar las distintas maneras en las que ha actuado las Naciones Unidas. En unas situaciones han obtenido resultados positivos y en otros negativos. Lo cierto es que el derecho a veto del que gozan los 5 miembros permanentes interfiere en posibles soluciones a importantes acontecimientos internacionales, así como otras series de aspectos geopolíticos sobre los cuales las Naciones Unidas muchas veces no tienen control. También demuestran cómo influyen las Naciones Unidas en la geopolítica de los países y lo esencial que ha sido en algunos de los eventos más importantes para la comunidad internacional. En la actualidad, una de las acciones ejercidas por la ONU a la que se le puede destacar de buena manera es la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que desde el 2015 ha impulsado a los estados a trabajar por su obtención. Ha ayudado de igual manera a promulgar una geopolítica de cambio climático que cada vez cobra más fuerza en la gobernanza mundial.